Es una alegría para la Academia Boliviana de la Lengua inaugurar su canal de YouTube en un día como hoy, 23 de abril, en el que se celebra el Día de la Lengua. Y somos tres los académicos que participaremos en esta celebración. Mario Frías Infante, que nos hablará del género en nuestro idioma. España Rosario Villegas, que nos hablará de la tradición lexicográfica en Bolivia. Y mi persona, Tatiana Alvarado Teodorica, que les hablaré del Día del Idioma, el Día del Libro, el español, el Quijote y Bolivia. El Día del Idioma es una celebración que data apenas poco más de 10 años, porque solía celebrarse el 12 de octubre. El cambio de fecha respondía a un pedido conjunto de los países de habla hispana a través de la representación de sus respectivas academias. No es momento de referirnos a las razones de este cambio. Lo que me interesa señalar es que el hecho de haber elegido el 23 de abril no es un azar, pero como consecuencia de esta elección, la celebración del Día del Idioma viene a fusionarse y en algunos casos a superponerse a otra conmemoración, la del Día del Libro. En 1926, es decir, hace ya 95 años, el escritor, periodista y traductor español, promotor además de autores hispanoamericanos en la península, el valenciano Vicente Clavel Andrés, fue el impulsor de que se promulgara el Día del Libro. Lo hizo en memoria del fallecimiento de Miguel de Cervantes, porque por mucho tiempo se creyó que el 23 de abril había sido la fecha de la muerte del autor del Quijote, aunque lo más probable es que fuera el 22 y el 23 la fecha de su entierro. Con el traslado del Día del Idioma al 23 de abril, se encuentran y fusionan en una celebración casi unísona la de nuestra lengua y la del libro. Como cuando hablamos del inglés y nos referimos a la lengua de Shakespeare, o cuando hablamos del francés y hablamos de la lengua de Molière, cuando hablamos del castellano, del español, nos referimos a la lengua de Cervantes. No voy a adentrarme en la diferencia entre castellano y español, en la evolución histórica del uso de cada uno de estos términos, pero cabe recordar que la primera constitución política de la República de Bolivia, así como la actual constitución política del Estado, al igual que la de tantos otros países americanos, se refiere al idioma oficial o a uno de ellos, o un idioma cooficial, como castellano. El castellano tenía una característica unificadora ya en el siglo XIII en Hispania. Los castellanos tomaron en el siglo XI la hegemonía peninsular. Como decía Amado Alonso, transportaron su propio dialecto por tierras del centro y del sur de la península. Se reafirma la dignidad de la lengua vulgar y esta unificación va a precipitarse entre los siglos XV y XVI. Como recordaba Manuel Alvar, ya para el siglo XVI, para la unidad de las tierras y de los hombres de Hispania, el instrumento lingüístico adecuado será el español. Y ya no sería posible seguir hablando de castellano, sino como modalidad del español de Castilla. Esto es lo que estaba sucediendo en la península cuando el mundo tuvo conocimiento de la existencia de las tierras del Perú. Sin embargo, un par de siglos más tarde, el diccionario de nuestra lengua se llamó Diccionario de la Lengua Castellana, en su primera edición de 1780, y conservó este nombre hasta su 14ª edición, la de 1914. Solo a partir
de la siguiente, la 15ª, que salió en 1925, que el diccionario pasó a llamarse Diccionario de la Lengua Española, que es el nombre que lleva hasta el día de hoy. El español es pues lo que tenemos en común españoles, ecuatoguineanos, mexicanos, cubanos, puertorriqueños, dominicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, costarricenses, panameños, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, paraguayos y uruguayos. Es el idioma que compartimos y compartir un idioma hace posible compartir mucho más que eso. De hecho, la palabra griega idioma significaba inicialmente todo lo que era común a un grupo de personas de manera general, y solo más adelante el término pasaría a designar única y concretamente lo relativo a la lengua. Uno de los encantos del español es sin duda su diversidad. Es una lengua con variantes que son, antes que nacionales, regionales. Pensemos, por ejemplo, en la familiaridad que siente el andino boliviano con el habla del andino peruano, o en la que siente el colombiano de la costa con el habla de las islas del Caribe. Hay quienes distinguen y en muchos casos crean o acentúan una diferencia entre una variante peninsular y una americana para explicar algunos usos gramaticales o léxicos. En muchos de estos casos se advierte no solo un desconocimiento de las particularidades de sendas variantes, sino un desconocimiento de la lengua en general, atribuyendo así un supuesto error a un uso dicho americano o a uno dicho español, y se crean así falsas diferencias, falsos mitos. Es cierto que existen y se crean términos propios que en algunos casos compartimos con países vecinos. Y es que la lengua es nuestro medio de comunicación, el instrumento con el que contamos para describir nuestro entorno, para intercambiar ideas, sensaciones y sentimientos. Entre las palabras que empleará un boliviano, pero también sus vecinos, se encuentran, por ejemplo, la palabra petizo. A él se refiere René Vascopé Azpiazu en uno de sus cuentos, La Chingola. Está también la vereda. Recuerden la canción que cantaba el grupo argentino Serú Girán, En la vereda del sol. Está la soncera, a la que se refería Carlos Medinaceli en una carta a Hugo Borges. O la palabra zapallo, que todavía encuentro en el recetario de mi abuela. O la palabra aguayo, recordemos ese aguayo en el que nos llevaban cuando éramos guaguas. En 2014, el ya fallecido Raúl Rivadeneira Prada, miembro de la Academia Boliviana de la Lengua, recopilaba 1551 lemas con la marca, la mención Bolivia o boliviano en una o más acepciones en el diccionario de entonces. La presencia de estos lemas tiene su importancia, claro. Recordemos cómo reaccionaba Borges en una entrevista en la que le anunciaban que la palabra borgiano había entrado en el diccionario y decía él, ya formo parte del idioma, entro en el diccionario. Pero además de estos términos propios o compartidos con algunos países vecinos, hay otros que se han mantenido, que utilizamos y son de uso común y que forman parte de una tradición que va mucho más allá de nosotros, que nos viene de lejos en el tiempo y en el espacio. Estos términos son una de las pruebas, son un símbolo más de la unidad de nuestro idioma. Para citar algunos, quisiera servirme de esa gran novela de la literatura universal que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La obra nos viene de perlas en un día como
como hoy en el que celebramos la lengua y el libro. En el Quijote leemos machucar, alcusa, escarmenar, denantes, frazadas, la hambre o jigote. Y yo me pregunto, ¿no preferimos en Bolivia decir machucar a machacar? ¿No llevamos la alcusa a la mesa para aderezar la ensalada? ¿No es mágico ver escarmenar ese enredo de nube que se convierte en hilo de lana o de algodón? ¿No hemos oído decir denantes estaba en el patio? ¿No nos tapamos con frazadas cuando hace frío? ¿No hay gente que habla de la hambre y para saciarla no prepara un exquisito jigote? Pues bien, todas estas formas aparecían ya en 1605 en la primera parte del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Por otro lado, hay quienes consideran que el adjetivo lindo es propio del uso americano, pero parecen haber olvidado los lindos nombres, los lindos guijarros, los lindos jardines o la linda carta que aparecían ya en el Quijote. En esta obra pueden encontrar algunas perlas, incluso quienes defienden nuevas formas del uso del femenino y del masculino, porque hallarán unas guardas en lugar de unos guardias, o algunos compatriotos, o una huéspeda. Seguramente estas formas podrán satisfacer su creencia de que la O es masculina y la A femenina. El Día del Idioma, el Día del Libro, es una ocasión para recordar que hay una lengua que nos une y un libro que, escrito en castellano, es obra intemporal y universal. Freud aprendió español para leerlo y fue El Quijote la novela que deslumbró a un autor de la talla de Dostoyevsky. La huella de Cervantes está en Rubén Darío, en Jorge Luis Borges, en García Márquez, en Alejo Carpentier, Roa Bastos, Lezama Lima. En Bolivia también se ha buscado apropiarse de Cervantes, recordando insistentemente que pidió ser gobernador de la ciudad de La Paz. Pero esa presencia física temporal, que no fue posible, se hace presente intemporalmente en la obra de Juan Francisco Bedregal, en Raúl Otero, en Guillermo Frankovich, en Gregorio Reynolds y en muchos otros que están presentes en la obra de Luis Quirós, quien recopila a un sinfín de autores y artistas como Carmen Álvarez Daza, Walter Solón o Milger Yapur Daza, en los que el Quijote estará siempre presente. Carlos Fuentes dijo que La Mancha en verdad adquirió todo su sentido en las Américas, y recientemente el peruano Alonso Cueto y el argentino Marcelo Birmacher han manifestado que lo que conocemos como el boom latinoamericano, ese fenómeno que abrió la literatura de esta región al mundo en los años 60, empezó y se anticipó con la segunda parte del Quijote, que contribuyó a la libertad del lenguaje. ¿Qué mejor forma de descubrir esta libertad que nos da la lengua que aceptando que esta que empleamos para comunicarnos es parte de nuestra identidad, que la compartimos en su diversidad con muchos otros hablantes y que conocerla e indagar constantemente en ella no puede sino hacernos mejores? Que tengan un feliz Día del Idioma. Me voy a referir al género gramatical de los nombres de personas, de títulos y de algunos otros objetos. Ocurrió hace un tiempo que con un grupo de amigos estábamos reunidos en torno a una mesa de café en una tertulia muy simpática.
El tema de la conversación era la pandemia, la COVID-19, que es algo que ocupa la mente en esta época de las personas en general. Uno del grupo nos fue contando cómo había pasado él con la enfermedad, todo lo que tuvo que sufrir y finalmente nos decía que su recuperación se debió en gran parte al cuidado y esmero de una profesional, una médica que lo tuvo a su cargo. En ese momento, otro del grupo le dice, interrumpiéndolo, le dice, no se dice médica, se dice médico. Y de ahí la conversación, el tema de la tertulia cambió de rumbo. Todo empezó a girar en torno al género gramatical. Porque otro dijo, se dice la ingeniero, se dice la arquitecto, se dice la mecánico y no se dice la médica, la ingeniera, la arquitecta. Pero otra opinión dice, sin embargo, decimos obrero, obrera, profesor, profesora, relator, relatora, etc. Entonces, daba la impresión de que el género en español es bastante complicado y sobre todo que muchas variaciones. Entonces, me pidieron que les diera una explicación, les hiciera una explicación de cómo funciona el género en castellano, en la lengua castellana. Y así fue como preparé la explicación esta de una manera lo más simple posible, que se pudiera entender, y quedamos para otra ocasión. Y toda esa preparación que realicé es la que voy a brindar ahora en este día de la conmemoración de la lengua española, el 23 de abril. En español, en la lengua española, el género masculino es no marcado y el género femenino es marcado. ¿Qué significa esto? Veamos con algunos ejemplos porque la cosa es muy sencilla. Los católicos, los musulmanes, tienen en común la creencia en un solo Dios, en la creación y en la salvación. Al decir los cristianos, los musulmanes, implica a todo el grupo, a todos los cristianos, a todos los musulmanes, sin diferencia de sexo. Al decir los cristianos, los musulmanes, están incluidos hombres y mujeres. En cambio, cuando quiere especificarse el género femenino, hay que poner un signo especial en la lengua, y sería, por ejemplo, los cristianos y también las cristianas cuando se quiere recalcar. Pero cuando escuchamos los cristianos, los musulmanes, se implica a todos. También en singular, el hombre es un animal racional, la definición aristotélica del ser humano. Pero al decir el hombre es un animal racional, implica a la mujer. No tenemos que decir el hombre es un animal racional y la mujer es un animal racional. Se utiliza generalmente la marca de género en los vocativos, que eso ha entrado ya como está muy asentado en el español. Cuando uno está dando una charla, una conferencia, o se refiere, digamos, a un grupo de personas, o saludando, se dice señoras y señores, amigos, amigas. Pero es un signo de deferencia simplemente, no es absolutamente necesario. Si dijéramos, una persona dijera, buenas tardes, señoras,
ahí se ha marcado el femenino, entonces no estarían incluidos los varones. En cambio, si hay varones y mujeres, y una persona dice, buenas tardes, señores, entonces, señores está incluyendo también a las señoras. Esa es una característica del género en español. Actualmente, especialmente en el lenguaje periodístico, radial, sobre todo, el lenguaje más o menos formal en el sentido de declaraciones de personas, cuando les hacen entrevistas, etc. Entonces hay la tendencia a poner los dos, a desdoblar en masculino y femenino. Y ahí se dice, los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a votar por igual. Innecesariamente, si dijéramos, los ciudadanos tienen derecho a votar, a los ciudadanos se está incluyendo, el término ciudadanos se está incluyendo a varones y mujeres. A veces se complican las cosas, porque necesariamente, desde luego, cuando se dice, por ejemplo, el alumno aplicado y la alumna aplicada tienen éxito en sus estudios. En vez de decir el alumno aplicado o los alumnos aplicados tienen éxito en sus estudios, se hace el desdoblamiento que complica. Y si hay otros adjetivos, entonces la situación se pone mucho más difícil, y ahí lo que ocurre es que en la primera parte se marca y en la segunda o tercera ya no, lo cual ya viene a ser una suerte de incoherencia. Entonces esa es otra característica del género en la lengua castellana, los sustantivos marcados son los de género femenino, hay que marcar el género femenino. El masculino incluye a toda la especie. La lengua castellana tiene un gran número de palabras de género femenino que está marcado este género por la letra A. Vamos a ver en el cuadro siguiente, el pequeño esquema, donde aparecen las raíces de los sustantivos y luego cómo a esa raíz se coloca el sufijo a y entonces sale la palabra completa de género femenino. Las raíces, tenemos solamente mes, tenemos, no importa el orden, podemos fuers, tenemos plas, tenemos led, tenemos luminari, y a estas raíces se acopla el sufijo a. Entonces obtenemos plaza, la plaza. Fuerz, la fuerza. Anteriormente salió mes, es la mesa. Letr, la letra. Luminari, la luminaria. Todos de género femenino. Y así tenemos, por ejemplo, ventana, puerta, clima, en fin, una serie enorme de sustantivos que son de género femenino, y ese género femenino está marcado por el sufijo a. Sin embargo, hay algunos sustantivos que no son muchos en la lengua española que terminan con un sufijo a y son de género no femenino, sino masculino. A ver, entre ellos tenemos problema, que no es la problema, sino el problema. Tenemos aroma, es el aroma y no es la aroma. Y por ahí hay algunos otros más que tienen esa misma característica. ¿A qué se debe esto? Se debe a que estos términos en la lengua latina son de género masculino y terminan en A, entonces han pasado así al español.
¿Y por qué la lengua latina los tienen terminados en A? Porque la lengua latina ha tomado estos términos de la lengua griega. Y en la lengua griega estos términos terminaban tenían género femenino, no precisamente la letra alfa, pero eran de género femenino, y el latín ha conservado esa característica. A veces a un extranjero se le escucha decir, guiándose por la terminación más general alfa para femenino, decir la problema. Y bueno, pueden incurrir en ese error. Pero en castellano lo correcto, lo propio, es de estos sustantivos terminados en A, de género masculino, que son herencia del latín y que el motivo sube hasta la lengua griega. Por otra parte, tenemos sustantivos terminados en O, que son de género masculino. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos. Podemos ver, como hicimos anteriormente, en un pequeño diagrama, que lo tienen ahora a la vista, el mismo diagrama del caso anterior. Tienen ustedes la parte fundamental del sustantivo, la raíz, cabell, escud, durazn, vient. A estas raíces se acopla el sufijo o y nos queda cabello, es el cabello, el escudo, el durazno, el viento. Muy sencillo, la contraposición de A para femeninos o para masculinos. El género de los sustantivos, en gran medida, están determinados por la etimología. Vamos a ver algunos casos de estos que nos ilustrarán mucho. Así tenemos la palabra cabello. Cabello de género masculino porque su origen latino es capillus. La palabra escudo, del latín masculino, todos estos son masculinos en latín, scutum. En el latín es de género neutro, pero el género neutro latino pasa al castellano, como en castellano no hay en los sustantivos género neutro, entonces pasa a masculino. Luego, tenemos viento. En latín es ventus. De ahí viene viento. Luego, algún otro, tenemos durazno. En latín, duracinus. Todos estos son de género masculino en latín, entonces han pasado al castellano. Tenían en latín la terminación us o la terminación según fueran masculinos o neutros. Sin embargo, también en el latín tenemos la palabra manus, que da al castellano mano, y es de género femenino. En el latín manus es de género femenino, por eso pasa al castellano como femenino. Otro sustantivo, en castellano libido, en latín lividus. Y esta libidus en latín es de género femenino. A ver si hay algún otro por ahí. Sí, ya con esos, hay otros más en latín, sobre todo en nombres de plantas, de árboles, que son de género femenino, y al castellano pasan también con el género femenino, por ejemplo, que terminan en us, ¿no? Terminan en us en latín, son de género femenino y pasan al castellano también en el género femenino con la misma terminación en o. Esto podemos ver también esto
en el siguiente cuadro, donde ven ustedes en diferentes terminaciones, en diferentes consonantes y en diferentes vocales. En la columna de consonante, sustantivos terminados en consonante, de género masculino y también otros de género femenino. Tenemos ahí en los de género masculino amor, álbum, césped, paladar, talón. Todos estos son masculinos. Amor, álbum, césped, etc., que igualmente son de género masculino porque derivan del latín que son de género masculino. Amor, álbum, palatum, todos estos son de género masculino en el latín. Y con las mismas terminaciones, con la misma consonante, son de género femenino, por ejemplo, labor, en el latín es labor. Crisis, en S, porque en el latín es género femenino y viene desde pasa al latín, pasó del griego. Oportunidad, en el latín es opportunitas, género femenino, y en castellano oportunidad, género femenino. Sal, en latín sal, es de género femenino, igual que el castellano ha heredado ese género, y luego nación, que en latín es natio, género femenino, y el género perdis, que en latín es perdix. Bien, entonces tenemos ahí masculinos y femeninos. Algunos que terminan en la misma consonante, pero en un caso son femeninos y en otro masculinos. Y en cuanto a las vocales, tenemos masculinos diente, alelí, mundo, espíritu. El diente, el alelí, el mundo, el espíritu. Y femeninos, serpiente, la serpiente, metrópoli, la metrópoli, mano, la mano, tribu, la tribu. Con las mismas terminaciones, con las mismas vocales en la terminación y sin embargo de un género y del otro. Igualmente, el origen está en la etimología de las palabras que se encuentran en la lengua latina. Pasamos ahora a otros sustantivos que son comunes en cuanto al género gramatical. Esto quiere decir que el sustantivo no tiene ninguna variante, no tiene cambio de terminación, nada, y puede designar al masculino o al femenino. De manera que solamente lo que cambia en estos casos para efectos de la concordancia son los determinantes o los adjetivos, o en un caso el pronombre que repite a este sustantivo. A ver, en ejemplos. Astronauta. Es el astronauta, la astronauta. La palabra astronauta no ha cambiado absolutamente. Otro ejemplo. Tenemos anacoreta. Igual, el anacoreta, la anacoreta. Otro ejemplo, demócrata. El demócrata, la demócrata. Otro por ahí, a ver, geriatra, de especialidad. Este doctor es geriatra, esta doctora es geriatra. Todavía, bueno, podemos referirnos a algún otro más. A ver si tenemos por aquí. No, creo que con eso, bueno, ya había algún otro más que no tengo en este momento aquí anotado, pero que tiene la misma característica que es que el motivo por qué estos sustantivos sin variar son comunes en cuanto al género, igual por la etimología, porque en la lengua madre, digamos,
en la lengua madre tienen esa característica de ser solamente sin variante para representar a los dos géneros, aunque en general en la lengua madre estos sustantivos se aplicaban por lo general exclusivamente a varones. Por motivos extralingüísticos, esas actividades o profesiones, etcétera, eran exclusivas de varón. Entonces, por eso el sustantivo no ha cambiado, pero como en la actualidad, pasado el tiempo, también las mujeres pueden ejercer esas funciones, tener esas profesiones, la palabra sigue igual, pero el género tiene que ser ya marcado, no en el propio sustantivo, sino simplemente con el determinante, el adjetivo o el cuantificador, en fin, ese es otro recurso para marcar el género. La tradición lexicográfica en Bolivia, al igual que en el resto de América, tiene una larga data. Varios diccionarios publicados a partir del siglo XIX reflejan la riqueza de la lengua, pero al mismo tiempo poco o nada del conocimiento sobre la teoría lexicográfica, lo que no desmerece el aporte de la información en cada una de estas obras. Por otro lado, en Bolivia no existe un trabajo que describa la totalidad de los diccionarios publicados. En esta oportunidad hablaremos de 4 obras. El primero es el Vocabulario Criollo Español Sudamericano de Ciro Bayo, de 1910, el Habla Popular de la Provincia de Valle Grande, de Hernando Sanabria Fernández, que se publica en el año 1965, el Diccionario de Bolivianismos y Semántica Boliviana de Jorge Muñoz Reyes e Isabel Muñoz Reyes, y el Diccionario de Bolivianismos de Nicolás Fernández Naranjo. Tomamos en cuenta estos 4 diccionarios por el orden cronológico y por la región que fue el objeto de estudio. El primero, el Vocabulario Criollo Español Sudamericano de Ciro Bayo, se publicó en el año 1910. La razón por la que Bayo emprendió esta tarea lexicográfica fue la de guiar a sus coterráneos a entender las palabras americanas y no caer en errores por las múltiples y diferentes significados que se presentan en cada vocablo. Así lo menciona el propio autor en el prólogo, e indica que la utilidad de este vocabulario criollo está más en impedir que incurran en lamentables equívocos a causa del significado diverso de muchas palabras y modismos extraños, de que están atestados libros y periódicos y sobre todo el lenguaje común. Sobre las palabras y modismos extraños, Bayo se refiere al castellano plagado de nombres indígenas y defiende con vehemencia el buen castellano y considera el lenguaje criollo como ininteligible. Incluso muestra en el prólogo detestar a los escritores americanos que escribían en criollo y que eran incapaces de escribir en buen castellano. Sin embargo, en el vocabulario se registra una cantidad enorme de palabras que provienen de las lenguas indígenas, pues el autor recoge aquellos vocablos de uso cotidiano mediante la observación directa como resultado de los viajes que realizó por varios países de América. Así lo confirma en el corpus que recogió durante 10 años y que posteriormente fue ordenado y cotejado. Es posible que haya consultado algunas obras como un criterio de contraste después de haber completado su recolección. Bayo no utiliza en este contraste ninguna edición del diccionario de la Real Academia Española como punto de referencia y contrastación, pues el autor consideraba que el diccionario de la Real Academia Española carecía de palabras de origen americano. Para realizar el contraste recurría al propio sistema individual léxico u otras obras lexicográficas ya publicadas. Los vocablos de este diccionario están divididos en aquellas que provienen de las lenguas indígenas, principalmente el quechua, el aymara, el araucano y el querandí. Se registran además barbarismos del lenguaje, galicismos, convencionalismos del lenguaje, términos de fauna, flora y voces que aluden a cosas americanas. Todas las entradas siguen un orden alfabético. Junto a cada vocablo se registra la información etimológica que no sigue un orden riguroso. Al igual que la información gramatical, esta información es muy reducida, muy pocas entradas contienen
la categoría gramatical. En cuanto a las marcas diatópicas, se registran en muy pocas voces y no existe uniformidad. En cuanto Bayo decide recoger estos vocablos para la elaboración del diccionario, la mayoría de ellos los recoge con ejemplos y ejemplos de uso. Finalmente, este vocabulario incluye un apéndice de refranes y modismos criollos. El siguiente diccionario que vamos a analizar es el de bolivianismos de Nicolás Fernández Naranjo y Dora Gómez de Naranjo. Este diccionario se publicó el año 1964. Las características que presenta esta obra, concretamente, como menciona el autor, es el habla popular de Bolivia, ¿no? Esta obra está colmada de bolivianismos y modismos que, según el autor, no tienen una representación en el habla oficial y erudita, y más que todo en varios de los diccionarios de americanismos ya publicados. Incluso muchos bolivianismos presentan diferencias semánticas por el contacto de lenguas y por la influencia de vocablos que se usa en países vecinos, debido a la transculturación o difusión. Estos términos se emplean en Bolivia o en otros países de América. Naranjo toma como fuente vocablos de diccionarios de americanismos ya publicados y de una rigurosa búsqueda de bolivianismos en el diccionario de la Real Academia Española. Toda esta información se enriqueció con la consulta de diferentes obras bolivianas literarias que contenían en sus páginas léxico y vocabularios. Se registran, al igual que en el diccionario de Ciro Bayo, voces de origen indígena, quechuismos, aymarismos, barbarismos, convencionalismos del lenguaje, términos de fauna y flora y voces que aluden a cosas americanas. En cuanto a la microestructura, este diccionario, al igual que en el anterior, sigue un orden alfabético. Sobre la etimología, en muchas voces están ausentes. Solo se registra la etimología cuando se refiere a voces que provienen del quechua o del aymara. Las marcas, se registran marcas diatópicas. Generalmente estas se registran al final después de cada definición, al igual que las marcas de especialidad, y muchas de las voces registradas llevan ejemplos de uso. El diccionario presenta varios apéndices, vocablos aymaras y quechuas de uso corriente en el castellano popular, voces que tienen una escritura oficial y que provienen de las lenguas indígenas. Existe otro apéndice con una conjugación de verbos, giros populares, paremias bolivianas, vocablos aymaras y quechuas que son usados en el castellano popular, no solo en Bolivia, sino en varios países de América, un listado y estudio semántico del apodo boliviano, algunas incorrecciones peculiares frecuentes de orden fonético, prosódico, ortográfico, sintáctico, y un listado de bolivianismos que fueron aceptados en el diccionario de la Real Academia Española. El diccionario de habla popular de la provincia de Valle Grande de Hernando Sanabria se publica el año 1965, es el diccionario del que voy a hablar ahora. El autor presenta un estudio muy interesante del habla de la provincia de Valle Grande, hace un recorrido de la lengua castellana y su expansión en el territorio boliviano, destaca principalmente el origen de la variedad vallegrandina, una acción ejercida por el hispanoparlante y el quechuista, además de los oriundos de la región de los llanos, quienes tenían más cercanía con esta variedad vallegrandina. Además de la convivencia de ambas lenguas, castellano y quechua, también existían pobladores que se comunicaban en guaraní o chiquitano. Aunque estas lenguas no dejaron una huella en la morfosintaxis, su mayor aporte fue en el léxico. El autor no incluye la bibliografía de consulta, sin embargo explica en el estudio introductorio que consultó obras nacionales de las que extrajo palabras, principalmente de origen indígena. También realizó entrevistas y después de concluir con esta recogida de los datos, las contrastó con el diccionario de la Real Academia Española.
completa esta consulta con varios diccionarios que se publicaron en América, como el de Augusto Mallaré, el Diccionario de Americanismos, el Diccionario de Francisco Santamaría, y nos indica que muchas fuentes fueron tomadas de muchos repertorios de obras también publicadas en Bolivia. La naturaleza del léxico de la región vallegrandina es diversa y en su estructura semántica. En el diccionario se registran varias voces arcaicas, voces castellanas con distinta acepción. También el autor divide en palabras o americanismos de Argentina, provenientes de Argentina, de Perú, de Chile, del occidente y oriente de Bolivia, muchos quechuismos, guaranismos, barbarismos, vulgarismos, metaplasmos y algunas contracciones. En este diccionario las etimologías están presentes, al igual que en los anteriores, en varias voces de origen indígena. En cuanto a la información gramatical, presentan muchas interjecciones, presentan la marca gramatical a diferencia de los sustantivos o los verbos. También se registran marcas de uso y en las definiciones todas las entradas o en su mayoría están ejemplificadas. Por último, el Diccionario de Bolivianismos y Semántica, diccionario publicado en 1982 y que su autor es Jorge Muñoz Reyes. El último diccionario que entra en este estudio fue elaborado durante 20 años aproximadamente. El autor parte de la idea de que el lenguaje es dinámico, donde aparecen nuevas palabras o se van perdiendo. Esto nos indica que nuestra lengua se va renovando y enriqueciendo diariamente. Por otro lado, muchas de las palabras son usadas en España o en otros países de habla hispana, aún así considerados bolivianismos. El objetivo del diccionario es recoger un gran número de voces para ayudar a los estudiantes a conocer el español en Bolivia, además de brindar información sobre acepciones correctas y ayudar a los lectores no especializados para su comunicación diaria y a los investigadores como un documento de consulta. Las fuentes principales para la elaboración del diccionario fueron las obras literarias bolivianas, se consultaron periódicos y diccionarios bolivianos y los diccionarios de americanismos ya publicados. Se realizó un contraste y muchas de estas voces fueron anotadas directamente de los hablantes. Entre los vocablos se registran muchos que son usados por gente letrada y argumentada que solo están o pueden ser considerados dentro de un repertorio. En esta obra figuran muchas palabras de origen indígena, muchas ya castellanizadas, y en la recogida de datos se trató de respetar la ortografía original. En algunos casos se adoptó la fonética castellana a los vocablos de origen indígena. Al igual que los otros diccionarios, la ordenación es alfabética, siempre junto a la entrada va la información gramatical, información etimológica y marcas diatópicas. Las marcas de uso van detrás de las marcas gramaticales y finalmente muchas de las entradas y acepciones llevan vocablos. Además, en este diccionario se incluye un apéndice con expresiones típicas. El interés de los autores de estos diccionarios fue la sistematización de los bolivianismos y el uso correcto y adecuado de estos vocablos por parte de los hablantes, además de contribuir a una representación más exacta de los bolivianismos en el diccionario de la Real Academia Española. Todas estas obras, además de otras que no entraron en este estudio, son un aporte importantísimo para la lexicografía boliviana. Este trabajo es un inicio de registrar y de sistematizar y elaborar un estudio mucho más detallado de todas las obras publicadas, obras lexicográficas publicadas en Bolivia. Ahora solamente iniciamos con algunas obras y esperamos que en el futuro podamos ya tener la publicación de todas las obras que se elaboraron en Bolivia, ¿no?
Muchas gracias.